Alguna vez yo le conté a la congregación que los padres solemos alegrarnos cuando nuestros hijos aprenden nuevas frases, con solo una excepción, cuando te reclaman por fútbol y con la excepción de cuando salen con una frase que sabes que acaba de ingresar a un mundo que todavía tú esperabas que no ingresara. O sea, los padres decimos, ¿cuándo los niños van a crecer? Pero un día descubrimos que crecieron. Y cuando crecen y pasan a la vida adulta o a la vida adolescente, sabemos que esa es una carrera en una sola dirección, que no se regresa. Y entonces añoramos algunas cosas de los pequeños. A veces nuestra niña viene por la madrugada y se acuesta en la cama, en el medio, y la llevo si no estoy muy cansado, y si no digo, bueno, no vendrá aquí cuando tenga 15. Ni cuando tenga 18, ni siquiera amenazándola vendrá a la cama de los padres. Así que es un tiempo para aprovechar. Y hace unos, Megan tiene 7, hace 3 años atrás, más o menos yo estaba diciéndole que ordene su cuarto y estábamos solos y me dice una frase que me movió el piso. Así que yo le dije, Megan, termina de ordenar tu cuarto, así después puedo ayudarte a bañar. Y ella me dijo, ¿cómo no? Dame 2 minutos. Y yo pregunté, ¿quién le habló de minutos a esta enana? ¿Qué sabe lo que son minutos si nunca tuvo un reloj? Si todavía no conoce la hora. Esto estoy hablando de hace 3 años atrás. O sea, hasta ese entonces, hasta su dame 2 minutos, su existencia había estado absolutamente libre del concepto del tiempo. Pero dame 2 minutos fue la frase o el disfraz que usaron los piratas del tiempo para abordar su nave infantil. Y yo supe en ese entonces que el tiempo había invadido su pequeño mundo. Y cuando el tiempo invade el mundo de un niño no se va a ir nunca. A partir de ahí tu vida adulta siempre va a estar manejada por la cápsula del tiempo. Llega temprano, tienes que entrar a las 7 de la mañana, salir a las 2, tienes media hora para el lunch, tienes que apurarte, todo se maneja por un reloj. A partir de dame 2 minutos, a partir de allí tu vida está metida en una cápsula de tiempo. Ahora, si te dan un libro, nos dieran un libro escrito en japonés, yo he visto en bases o en lugares públicos a japoneses, a orientales leyendo sus libros y están escritos de manera vertical, con símbolos rarísimos. Y yo, por más que hago así, no, esos símbolos y esa manera de leer no tienen lugar, no caben en mi corteza cerebral. Pero imaginé que si algún japonés de confianza me empieza a enseñar a leer japonés, esos símbolos que no significan nada van a cobrar sentido. Algo parecido pasa con la eternidad, con el concepto de la eternidad. Nosotros no estamos familiarizados con el concepto de la eternidad. Estamos familiarizados con ese tiempo que un día, como cuando tuviste 3 o 4 años de edad, comenzaste a entender que todo se iba a regir por un reloj, y después ese mismo tiempo te lleva a preguntar cosas como ¿cuándo me voy a morir? Falta mucho para eso, nos dicen los padres. Si no te mato antes por no ordenar el cuarto. Entonces uno empieza a ver ya a la edad de los 8 o 10 años, empieza a familiarizarse con la muerte y entiende que ese es el final del tiempo. Uno va a un funeral por primera vez. Haga memoria, ¿cuándo fue la primera vez que te topaste con la muerte? Oíste de muerte, lo viste en películas, pero ¿cuándo fue la primera vez que viste un cuerpo inerte en un ataúd? La primera vez que fui a un funeral fue la vecina de enfrente, doña Morínica, así se llamaba, vaya nombre. Ustedes dirán, ¿y por qué la recuerdas? Porque fue la primera muerta que vi en vivo. La muerta que vi en vivo, escuchen eso. En vivo y en directo me acerqué y mi madre me decía, sal de ahí. Yo quería verla bien, si no se movía, pellizcarla, tocarla, qué tan fría estaba. Y ese día supe que ese era el final. Me costaba entender el concepto de la eternidad. Como quien va en un bus e, insisto, ve a un japonés leyendo un libro en su idioma. Es algo que no entra en nuestra corteza cerebral y nos tenemos que ir acostumbrando a qué significa la eternidad. Ahora, a esta edad, el familiarizarme con la muerte me es mucho más fácil que cuando tenía 8 o 10 años.
Porque a esta edad yo entiendo lo que es el concepto de la eternidad. Las letras en japonés cobran un diferente sentido. Yo entiendo que la eternidad es algo que debe asimilarse con los años, no se aprende de un día para otro. Eclesiastés dice, he puesto, dice Dios, eternidad en tu corazón. Ya desde que naces hay eternidad, pero no te das cuenta de lo que es la eternidad. Tú siempre vas a creer que todo se termina con un cajón, con un puñado de tierra sobre un ataúd. Pero Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, esta leve tribulación momentánea, él está hablando de la vida, produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. La frase peso de gloria que utiliza Pablo evoca imágenes de la antigua balanza que se usaba en las tiendas, en los mercados, dos platos. En un plato lo que compras y en otro lado, en otro plato unas balanzas para equilibrar lo que compras. Eso determina el peso de lo que te vas a llevar y por supuesto lo que te van a cobrar. Entonces Dios dice a través de Pablo en esta carta a Corintio que Dios ve tus cargas apiladas en un solo plato. El hambre, los despidos, los padres desamorados, los padres abandónicos, abusivos, los divorcios, el dolor, la mala salud, los días malos, todo en un plato. La vida está así. Tú dices, qué tribulación, no la voy a poder soportar. ¿Qué hace Dios? Quita las cargas, hace desaparecer la muerte, hace desaparecer el dolor. Todo el mundo está sano y el que está enfermo es porque le falta fe. Oh no, eso es un evangelio barato. Pablo dice qué es lo que hace Dios. Él dice que pone un contrapeso del otro lado de las cargas. En un plato está la muerte, la enfermedad, el dolor. En el otro plato Dios pone lo que llama Pablo un peso de gloria, una eternidad. Entonces cuando tú ves la eternidad, la balanza se equilibra y tú dices, bueno, estoy enfermo, no es lo que me gusta, pero ¿qué importa si yo me voy a la Nueva Jerusalén, si mi vida no termina como Doña Morínica en un cajón? Yo voy más allá del sol, donde podré correr, donde podré tener salud, donde me voy a encontrar con mis seres queridos. Y la balanza se equilibra y todo tiene sentido. Ahí es cuando tú dices, la vida es un leve momento, como dice Pablo, solo 2 minutos, como dijo Megan. Allí la carga se vuelve ligera, la vida se transforma en un solo 2 minutos. Estás enfermo, solo 2 minutos. Estás triste, solo serán 2 minutos. Luchas, solo serán 2 minutos. La vida es un momento. La vida son colecciones de momentos. Y todo el mundo tenemos momentos vividos, concretos. Todo el mundo excepto Dios. Porque dice la palabra, dijo Job, no se puede seguir la huella de los años de Dios. Aún antes de que hubiera día, Dios ya era, dijo Isaías. Dios no vive momentos como nosotros secuenciales, trazados en una línea de tiempo. Él ve la historia como no la ve como una progresión de siglos, como un cruce de años. Él no ve tu vida como, 2014, 2015, 2016, 2017. Él no ve la vida así. Él ve tu vida, Dios, como si viera una fotografía. Desde que naces, creces, te desarrollas y partes a la eternidad. Él ya vio cómo terminan tus días. Si Cristo no viene antes a buscar a la iglesia y te va a tocar conocer la muerte, Él ya vio tu principio, tu propósito en la tierra y tu final. Él ya sabe cómo vas a morir. Él ya sabía cómo ibas a nacer, dónde ibas a nacer, cómo ibas a nacer, cómo te ibas a desarrollar, qué padres ibas a tener y qué padres no ibas a tener. Él lo sabe todo y ve tu vida como una fotografía. Y tu vida es pequeñita, chiquitita. Pero Dios dice, no importa, porque eso es una prueba, un ensayo de la verdadera obra teatral que se llama eternidad. Y en esos años chiquititos, ¿cuántos? 70, 80, 90 años, tú vives, te desarrollas, encuentras tu propósito en esta tierra, pero finalmente pasarás a la eternidad. Eso es lo que Dios ve. Y Él te ve desde que naces, insisto, tu propósito y cómo vas a morir, porque Dios no está metido en una cápsula de tiempo. Él dice, solo vivirás en la tierra 2 minutos comparado con la eternidad. Tú dices, 2 minutos, no, viviré 90 años, 120 años, lo que sea. Son 2 minutos, 2 minutos y medio. Si te portas bien, haces ejercicio y no comes tantas hamburguesas. 2 minutos y medio. Hay 2 palabras para definir el tiempo en el Nuevo Testamento. El primero es cronos, yo te hablé de eso alguna vez.
y se refiere a la hora del reloj o el tiempo del calendario. Cronos es secuencial, tiene pasado, presente y futuro. Es cuantitativo, cuenta minutos. Kairos es cualitativo, cuenta momentos. Kairos son temporadas. Cuando Salomón dice hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para esperar, tiempo para avanzar, está hablando de momentos, no está hablando de la secuencia del Cronos, sino de entender las temporadas del Kairos de Dios. Tú puedes ser muy puntual, llegar siempre a todos lados a la hora que te dicen, pero no entender las temporadas divinas, ser un necio en comprender los tiempos, cuándo hablar, cuándo quedarte callado. Esa es la diferencia de Kairos y Cronos. La gestión del Cronos, del tiempo regular, es importante, aquel que gestiona bien su tiempo. Pero cuando Pablo habla del tiempo, habla de las temporadas, dice redime el tiempo. Está usando la palabra Kairos en el Nuevo Testamento. Está diciendo aprovecha las oportunidades. Porque podrías bien levantarte todos los días a las 5 de la mañana y ser un flojo en cuanto a las oportunidades que Dios te da. Tú dices, define flojo porque yo trabajo como un burro todos los días. Bueno, pero no estás en la vida caminando con los ojos abiertos. Entonces simplemente estás tratando de ganar dinero para pagar tus gastos. O sea, no eres un flojo en el Cronos. Estás aprovechando tu tiempo de reloj, pero no aprovechas las temporadas que Dios te está abriendo. No ves, no disciernes el tiempo divino de Dios. Así que bien, insisto con esto, tú podrías levantarte todos los días a las 5 de la madrugada, tener 4 empleos y tener flojera espiritual porque no entiende las temporadas de Dios. Y a lo mejor estás en sitios donde Dios no te mandó, en una relación que Dios no aprueba, etcétera, 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 por no entender las temporadas divinas. Por eso es necesario redimir el tiempo, el Kairos. Porque el cronos se mide en minutos, pero la vida se mide en momentos. Y discernir esos momentos, discernir la voz de Dios, es vivir los momentos sagrados. Hay tiempos donde hay que servir a Dios y no levantar la mano del arado. Hay tiempos donde hay que descansar y dejar descansar la tierra, porque de otro modo la quemas y te quemas. ¿Cómo discernir eso si no entiendes el tiempo de Dios? El tiempo de Dios siempre se mide en concepto de eternidad y nuestro paso por la vida son apenas 2 minutos. Yo leía la historia de un soldado americano que se había sumergido en la maleza tropical de una isla por 3 años, escapando a justamente la ocupación japonesa de esa isla en plena guerra. Él prefería ocultarse en el pantano en lugar de estar como prisionero de guerra, puesto que los japoneses torturaban a los soldados americanos. Y el 10 de julio del año 1944, en medio de la maleza, él divisa una embarcación amiga, una embarcación de su país. Y entonces en medio de la maleza, de una isla que está invadida por japoneses, en medio de la maleza, él saca un espejo de su mochila, lo dirige hacia el barco, inclina el espejo hacia adelante y hacia atrás, haciendo rebotar los rayos del sol en dirección al barco. Y entonces hace 3 destellos cortos, 3 destellos largos y 3 destellos cortos otra vez. En términos militares eso es punto, 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 raya, 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 punto, 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 SOS. Así que los de la embarcación entendieron rápido lo que ese espejo estaba diciendo. Y un grupo de rescate subió a bordo de una lancha a motor y rescató al soldado de la costa. Él luego daría una gran entrevista al periódico El Washington Post diciendo que un espejo había logrado salvarle la vida. Fue lo único que él pudo transmitir a la embarcación amiga. Entonces yo, cuando leí esta historia, que fue hace unos cuantos años, en términos de la eternidad, de vivir 2 minutos, del Kairos, del Cronos, se me ocurrió una idea disparatada. Presten atención porque después vamos a conectar los puntos. A mí se me ocurrió pensar, ¿qué tal si el espejo hubiese tenido, no sé, no hubiese colaborado, hubiese tenido vida el espejo? Si el espejo hubiese sido como alguno de nosotros y no hubiese colaborado en ese momento crucial.
Y en lugar de reflejar el sol, hubiese optado por enviar un mensaje propio al espejo. Entonces el tipo quiere mandar SOS y el espejo dice: oh, ¿todo bien por ahí? Acá bien con los japoneses. Yo digo, ¿y si el espejo no colaboraba? Porque después de 3 años metido en una mochila en el medio del pantano, lo que quería era un poco de atención. Y en vez de SOS mandaba un mensaje diciendo: míreme a mí. Miren si al pobre soldado le tocaba un espejo egoísta. Se queda en el pantano el tipo porque el espejo no supo reflejar el mensaje. Vamos a seguir en la misma línea de pensamiento disparatado. ¿Qué me dice si era un espejo inseguro? Ya no es un espejo egoísta, es un espejo inseguro. Y dice: no, y si lo echo a perder. Si el espejo dice: y si mando una raya en vez de mandar un punto. Y no, aparte estoy muy rayado para que me estén mirando desde la embarcación. Una cosa está en la mochila, otra cosa que me anden mirando en público. Y no colabora. ¿Qué pasa? Insisto, el soldado corre la misma suerte. Muere en el pantano, no lo vienen a rescatar porque el espejo es inseguro y no refleja nada, no colabora. O un espejo con baja estima. Dice: no, estuve 3 años metido en la mochila y me piden que realice un trabajo crucial ahora. No esperen que de mí salga un buen reflejo o un gran mensaje. Así que qué bueno que el espejo del soldado no tuvo una mente propia, porque eso fue lo que le salvó la vida al militar. Pero lamentablemente los espejos de Dios sí tenemos una mente propia y no entendemos que nuestros 2 minutos en esta vida es para reflejar el mensaje del comandante en jefe del universo. Es todo lo que tenemos que hacer. Dios nos hace venir a la tierra para que estemos en una mochila divina, un día sacarnos y reflejar un mensaje. Punto. Para eso son nuestros 2 minutos en esta tierra. Entre la cuna y la tumba hay 2 minutos. Entre el útero y el sepulcro hay 2 minutos comparados con la eternidad. Vivimos en un cronos, pero el kairos de Dios, la temporada de Dios, el propósito divino es que nosotros reflejemos. Pablo dice: así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos en un espejo la gloria del Señor. Alguien tiene que decirme amén. Somos transformados con más gloria, que es en el Espíritu. 2 Corintios 3:18. Quizás leíste la versión que dice: mirando a cara descubierta como un espejo. La traducción aquí hebrea de mirando es lo mismo que para reflejando. Y tú dices: ¿y cuál es la traducción exacta y fiel? Las dos. La palabra es katoptrizo, que se traduce de 2 maneras. ¿Qué significado quería expresar Pablo? Bueno, él comparaba la experiencia de la vida cristiana a lo que le pasó a Moisés, que por contemplar la gloria reflejaba la gloria. Contemplar produce reflejar. Si tú estás tiempo con el Señor, tú no puedes tener mala cara. Y si tienes mala cara, no estuviste tiempo con el Señor. Punto. Básico. Tú contemplas y reflejas. Si estás enamorado, se te ve el amor. Si estás apasionado, se te ve la pasión. ¿Has visto a alguien haciendo porras en un equipo de fútbol y dice que es hincha del equipo y tiene cara como estar mirando una película de terror? Tú dices: tú no eres apasionado. No, es que a mí me va por dentro. Tu abuela no le va por dentro, no es apasionado. Pablo dice: si tú contemplas como en un espejo la gloria de Dios, reflejas gloria de Dios. No hay otra manera. Yo no puedo entender a alguien que viva enojado, aun si es un predicador. Pero ellos dicen: no, es que esto es autoridad, por eso tengo esta cara, porque tengo autoridad. Como si autoridad fuera seriedad. Si tú estás contemplando la gloria de Dios, se te tienen que imantar las cosas del Señor. Su carisma, su poder comunicacional, su amor por la gente, eso se tiene que captar. Tú contemplas y reflejas. Te acercas al Señor y te le pareces. No hay otro secreto. Es un par de minutos para entregar un solo mensaje. Para eso nacimos. Ese es nuestro propósito. ¿Para qué naciste? Y ¿para qué naciste? Es para reflejar la gloria de Dios, para transmitir un mensaje de rescate.
¿Estoy siendo claro, sí o no? Se puso interesante ahora. Hace muchos años, antes de internet y la televisión, existía el Pony Express. Solo se elegía a los jinetes más fuertes. Preferían a jóvenes muy entrenados para que comieran poco, descansaran donde pudieran. Aquí en los Estados Unidos, hace muchos años, en la época del western, se le daba $125 al mes, que era el salario más alto que había en los Estados Unidos, un revólver Colt, un caballo veloz y 8 horas para cubrir 80 millas, 6 días a la semana. A Pablo el apóstol le hubiese encantado el Pony Express, porque al igual que los jinetes de aquel entonces, a él se le había confiado un mensaje. Si ustedes leen la palabra y los escritos de Pablo, el tipo está enfocado en que él tiene que reflejar un mensaje. Él refleja, contempla y refleja. Va a parar con sus huesos a la cárcel, contempla la gloria de Dios, le alaba junto con Silas y refleja el mensaje después. A donde va, refleja el mensaje. A donde podía, compartía su testimonio. Y aquí yo perseguía a los cristianos y era alguien que los odiaba. Quería lograr un genocidio, de hecho, contra todos los judíos que proclamaban al Mesías como Salvador. Pero camino a Damasco, él se me salió al encuentro y yo, siendo el menor de los discípulos, ese era Pablo. Siempre contando lo mismo una y otra vez. Podía contarlo en los cordones de emergencia, en los sitios más pobres y marginales o en el sitio más alto de Grecia. Él tenía un enfoque, un mensaje, él llevaba un mensaje. Y cuando se está por morir dice, he guardado la fe, he acabado la carrera, he guardado lo que Dios me dio, he transmitido el mensaje, me he vaciado en los demás. Él sabía que era un espejo, no con vida y mente propia, sino que transmitía lo que contemplaba. El tema es, ¿qué transmites si no contemplas? Si no estás cerca de Dios y trabajas de espejo, ¿no será que estás transmitiendo otro mensaje? Esa fue siempre mi pregunta. Y si estoy transmitiendo otro mensaje porque ya no contemplo y no tengo nada que reflejar, y si acaso fuera yo el aceite rancio de lo que alguna vez fue la unción fresca, y si el gran comandante un día me saca de la mochila y quiere dar un mensaje y yo ya no lo puedo dar porque me siento muy inseguro, muy egoísta o lo que sea, ¿qué estoy reflejando? Lo que es peor, me lleva a una pregunta más profunda. ¿Y para qué vivo mis 2 minutos en esta tierra si no voy a transmitir nada? ¿Para qué vives? No me digas que tú vives en este país por el sueño americano, porque tal no existe. Siempre vas a deber más de lo que intentas ganar. Siempre. Al principio te llueven las tarjetas de crédito porque estás limpio, porque posiblemente seas alguien que sepa pagar. Y luego te niegan el crédito porque tienes muchos créditos abiertos. Así que empiezas a pagar y pides más crédito, pero ahora no te dan. Tienes muchas cuentas que pagar. Y es un círculo vicioso que dices, ¿y para qué vivo? ¿Para qué? ¿Para casarte? No me digas que crees que porque te cases, tu vida será como Disney. Esto no es la Cenicienta ni Blancanieves. Es la vida real. No me digas que la vida es simplemente vivir por tu cuerpo, por ser delgada, por tener más gusto, porque te salga más trasero, menos, no sé. Porque tarde o temprano te vas a frustrar. La ley de entropía y de putrefacción avanza. La artritis, la celulitis y la gravedad se cobra a sus víctimas. Así que tú no puedes vivir para eso. No me digas que tú vives para tener un estudio. ¿Crees que un título te va a dar identidad? ¿Que serás doctor? ¿Que serás abogado? ¿Y eso cambiará tu estima y tu manera de reflejar? Oh, no. Tú nunca serás abogado, te dedicarás a la abogacía. Yo no soy pastor, me dedico eventualmente al pastorado. Mi identidad no tiene que ver con los logros académicos. No tiene que ver con lo que sé, sino con lo que yo soy. Y lo que tú eres lo descubres únicamente en las manos del gran soldado. Cuando Él te usa para reflejar su gloria, entiendes la eternidad y entiendes el propósito por los 2 minutos que respiras en esta tierra y que para eso tú viniste. Alguien tiene que decir amén. ¡Aleluya!
Yo conozco una rana que habría querido oír este mensaje. Su charca, su laguna se estaba secando, y si la rana no encontraba agua pronto, iba a correr el mismo fin, se iba a secar también. Así que se le ocurre la genial idea a la rana, porque tenía algo de Argentina y también madre mexicana, al escuchar que había un arroyo detrás de la colina y al hacer la cuenta de que sus patas no estaban hechas para largos viajes, tuvo una idea, convenció a 2 pájaros amigos a que cada uno la llevase de un extremo del palo, agarraran un palo y que cada pajarito agarrara el palo y ella se agarraría fuerte, se sujetaría fuerte con sus mandíbulas del palito. La historia la leí cuando niño, nunca la olvidé. La rana dijo: esto es lo que haremos, ustedes me pasarán del otro lado de la colina, allí hay un gran lago, tomarán un palito del pico cada pájaro y yo me agarraré de las mandíbulas en el medio y volaré. Los pájaros le hicieron el favor, eran buena gente de River. Y empezaron a remontar vuelo y la rana agarrada de las mandíbulas. Nadie podía dar crédito a lo que veían. Imaginen 2 pájaros, un palo y una rana agarrada de las mandíbulas. Una vaca que está pastando mira hacia arriba y dice: ¡wow! ¡Qué buena idea! ¿A quién se le ocurrió? Y la rana dijo: ¡a mí! Terminó sus días de rana. No cometas el mismo error. No se trata de ti, se trata de Él. Las buenas ideas siempre son de Él. Yo digo siempre, si tú vives de los halagos, vas a morir por alguna crítica. Entonces, cuando alguien te diga: ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Ay, ay, ay! No digas: ¡a mí! Porque te vas a estrellar. Usa la frase de Pablo: porque esta leve tribulación momentánea. Si no te acuerdas la frase de Pablo, te regalo la frase de Megan Gebel: solo 2 minutos es lo que tienes, solo 2 minutos. No importa que vivas 40, 80, 90 años más, tendrás solo 2 minutos. Y cuando llegues al trono, el Señor te preguntará: ¿reflejaste mi gloria? ¿A cuántos salvaste? ¿Cuántos se rescataron del infierno porque te vieron? Y si por lo menos, lo mínimo que tenías que hacer es no cumplir tu función de espejo, no quiero estar en tus zapatos. El Señor te dirá: siervo infiel, no has hecho lo que te llamé a hacer. Solo 2 minutos para reflejar su gloria. ¿Es eso lo que le diré al Señor? Si el Señor me da gracia de llegar a su tribunal, le diré: Señor, he reflejado tu gloria lo mejor que pude. Soy el mismo muchachito de Billinghurst, el mismo niño que tú elegiste, pero reflejé tu gloria, inspiré a cuantos pude, le transmití lo que tú me dijiste que les transmita. Trato de dar el mensaje y desaparecer para los que quieren la fotografía o tocar la manito. Yo no provoco eso, porque simplemente soy el guía. Y si te ven a ti, si tú hablas a los corazones, qué torpe nos vemos los seres humanos queriendo agregar un sobrehueso a un cuerpo perfecto. El Señor me dice que te diga esta mañana: refléjame. Para eso te di vida. Para eso esta mañana desayunaste un café. Para eso esta mañana tenías pulmones, para que me reflejes. En el mercado, en la tienda, donde vayas, en el trabajo, en la empresa, en la compañía, en el colegio. Refléjame. Refléjame, que vean mi gloria. Si crees que Dios habló, celébralo con un aplauso al Señor de señores. Si dices: Dios me ama y por eso me habla, no, que no pare ese aplauso, aunque te pongas de pie, dale un aplauso al Señor de señores y dice: Señor, tú eres mi rey, tú me amas, tú me hablas, tú eres maravilloso, bendito sea Dios. Aleluya. Más, dile: Señor, tú eres el Señor de esta iglesia, el Señor de mi corazón, el que hablas a mi vida. Aleluya. El Rey ha venido a morar. El avivamiento cae Broadway. Riverton es un río que no se detendrá.
Cuando, como ministro, líder o pastor, me he encontrado con personas viviendo situaciones críticas, un infortunio como un accidente de tránsito, cualquier cosa que no hay casi explicación racional o lógica que por qué no sucede, los pastores tenemos la obligación de hacerle entender a esa persona que, bueno, que Dios, a pesar de esto que no podemos entender, está detrás de todo, como yo decía hace un momento cuando cantamos a Dios y a la gloria. Pero luego yo le trato de decir siempre, no te preocupes, vas a salir, la vas a librar. Siempre le digo a la gente, la vas a librar. Yo tenía un líder, no era mi pastor directamente, pero era un querido líder que estaba en la iglesia, un anciano, que a mí me encantaba contarle lo que sea, porque su primer frase era, no te preocupes, vas a salir. Yo necesitaba oír eso, aunque tuviera dudas que saliera. Por eso la palabra o la frase, no te preocupes, la vas a librar, yo la heredé y la sigo diciendo a aquellos que me cuentan alguna crisis, porque yo también estuve en esos huecos profundos y también puedo volver a estar en esas cisternas. Esos huecos tan profundos que la Biblia narra que este muchacho no pudo salir, por lo menos solo. Y si hubiese podido salir de ese foso, los hermanos lo habrían echado de nuevo. Ellos lo habían arrojado allí. Ya saben de quién hablo. Hablo de José. Dice la Biblia en Génesis 37, 23. Sucedió pues que cuando José llegó a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y lo echaron en una cisterna, en un foso. Pero la cisterna estaba vacía, no había agua, era un aljibe sin agua. Y se sentaron a comer pan. Esto es lo más maquiavélico del asunto, que echan en un plan despiadado y maquiavélico a su hermano en una cisterna y luego se ponen a almorzar. En una cisterna abandonada, rocas filosas y raíces, presumo que cubrían sus contornos. El muchacho de unos 17 años, chiquito, yacía en el fondo, barba incipiente, brazos y piernas delgadas, seguramente manos y pies atados, tendidos sobre un costado con la saliva que le babeaba, su mirada como todo chico de 17 años en una situación similar, desorbitada por el miedo, su voz enronquecida de tanto gritar, porque no era que sus hermanos no lo estaban escuchando. 22 años más tarde, cuando una hambruna doblegue la arrogancia de sus hermanos, ellos confesarán, según lo que dice la palabra, vimos la angustia de José cuando nos rogaba e hicimos que no le escuchamos. O sea que todo nos da la pauta de que él gritaba desde el fondo, no me hagan esto, son mis hermanos. Y los hermanos hacen caso omiso, comen su pan deliberadamente. Los veo crueles, canallas, patanes y torpes, porque les importa más el almuerzo que la vida de su hermano. Despreciaban al hermano. La Biblia lo describe así, dice, lo aborrecían, lo odiaban. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué está allí en lo que yo llamo el foso de la discordia? ¿Por qué los hermanos lo odian tanto al punto de que planifican su muerte? Bueno, la Biblia hace que no tengamos que especular, nos da luz de por qué tanto odio. Hay una razón. Su padre lo consentía como un becerro mimado, así que los hermanos trabajaban todo el día. José jugaba a la Play todo el día. Mientras ellos apacentaban el ganado de la familia, José se quedaba en casa, en el aire acondicionado. Jacob trataba a su hijo número 11 como si hubiese sido el primogénito, y los hermanos escupían odio cada vez que lo veían a José. Aquí yo me quiero detener porque si uno mira la historia de manera subjetiva, pensará que el papá está siendo arbitrario, subjetivo y totalmente parcial. Esto haría que digamos, es injusto, es totalmente parcial. Sin embargo, el Señor termina diciendo, y así es el Señor, el que hace y nadie lo cuestiona, el que toca a los obreros de la 11ª hora, el que le da sabiduría a los niños para avergonzar a los adultos y a los sabios, el que toca lo que no es para que sea, el que hace que un burro sea parte de la historia y los profetas se queden sin poder mencionar ni siquiera una palabra. Ese es el Señor. Y eso para algunos es una injusticia. Y hay momentos en que Dios te toca, te bendice,
ya sea financieramente, ya sea en el matrimonio, en el ministerio. Y eso hace que una túnica de colores, en términos espiritual, caiga sobre ti. Entonces a veces, cuando Dios pone una túnica de colores, despiertas envidia. No la estás sintiendo, la despiertas. Y eso hace que la gente se ponga nerviosa y lo más probable es que te arrojen a un foso, a una cisterna. Eso suele ocurrir, es parte del paquete. Es imposible no tener oposición. Si quieres marcar una diferencia, deberás hacer algo diferente. Si quieres dejar una huella, lo más probable es que tengas que salir del status quo, de lo que hace todo el resto, salir por fuera del establishment. De otro modo, si te mantienes dentro de la manada, dentro del rebaño, no molestas a nadie, no asomas la cabeza, nunca te equivocas, pero tampoco haces nada. El hacer hace que te expongas y la gente opina. La gente ve, te observa, te critica, tiene derecho, cree tener derecho a criticarte, hagas lo que hagas, porque eres una persona pública. Y todas las personas que Dios toca inmediatamente se hacen públicas de alguna u otra manera. Eres público en la universidad, eres público en la compañía, eres público en el vecindario, la gente te observa. Eso se llama el poder del testimonio. La gente observa, somos cartas leídas, dice la palabra. Por eso el Señor le dice a su profeta, te daré favor, le dice a Abraham, para conmigo y para con los hombres. Te daré fama para con los hombres. Fama bien entendida no es anteojos oscuros, gafas oscuras y andar en limusina con guaruras. La fama bien entendida es, este realmente tiene el favor de Jehová. Este Elías tiene el verdadero Dios. El verdadero Dios es el Dios de José. ¿A quién otro vamos a adorar que al Dios de Daniel? Esa es la fama que le da la gloria a Dios. Que cuando te ven no les queda otra que mirar por encima de tu cabeza quién está contigo. ¡Aleluya! Ahora, los muchachos, los hermanos de José, aprovechando que estaban lejos de casa, quizá unos 90 kilómetros de la protección de papi, los hermanos le caen como una plaga de langostas encima. Quitaron a José su túnica, le tomaron y le echaron en la cisterna. Fue un plan sanguinario desde el principio, porque luego dicen, le diremos a papá que una bestia lo devoró. José no se imaginó lo que se le venía. Esa mañana no dijo, hoy me voy a poner ropa abrigadita para estar en el pozo. Él no tenía la menor idea que lo iban a echar a una cisterna y el ataque lo tomó por sorpresa y quizás así haya ocurrido contigo. Esto es lo que Dios me dijo que te diga hoy. Esta es la palabra, que quizás esto es lo que está ocurriendo contigo. Tienes una larga temporada en el pozo que apesta. Y ese foso a José se le presentó en forma de cisterna y quizá a ti se te haya presentado en forma de diagnosis, en forma de hogar adoptivo, en forma de una habitación prestada, de un accidente automovilístico o un accidente traumático, en forma de silla de ruedas, en forma de desempleo, en forma de hambruna. Las cisternas van cambiando de formas, pero al fin todas huelen mal, todas apestan. Y sientes que tu cuerpo apesta porque no sabes cómo a la mañana estabas en los brazos de papá y a la tarde estás en un foso. Y esa palabra va para los que esta tarde se han preguntado qué fue lo que hicieron mal que los llevó a una cisterna. A veces son consecuencias de nuestras decisiones. La Biblia dice que tenemos consecuencias de las cosas que hacemos. A veces simplemente son consecuencias de la unción de Dios, de la llenura del Espíritu Santo. La unción de Dios a veces te expone de manera tal que genera enemigos a tu alrededor. Cuando eres bendecido, hay seres queridos, parientes que antes estaban muy cerca tuyo, que van a tomar distancia a causa de tu bendición. Y no te estoy haciendo apología de que te distancies de los parientes. Estoy tratando de sanar tu corazón para que no te tomen por sorpresa los fosos. Porque a veces los fosos tienen forma de aislamiento, de dejarte a un costado, de que ya no te invitan, de que ya no te llaman. Y eso no es porque estás haciendo algo mal, sino porque ellos tienen envidia no resuelta, celos que no pueden definir qué es lo que sienten, pero de algún modo sienten un rechazo porque te empezó a ir bien. A uno le cuesta celebrar los logros ajenos. Y cuando le cuesta celebrar es porque el corazón no está saludable. El tema es cuando ese odio hace que metas a tu hermano en una cisterna, lo catalogues, lo selles, le pongas un
un cartel y digas, es un orgulloso, es un agrandado, la plata lo cambió, el poder lo cambió. Y a lo mejor no es así. Pero nosotros somos a veces como los hermanos de José, cuando Dios decide bendecir a alguien e ideamos planes maquiavélicos. Pero yo quiero hablarte hoy, si acaso estás en un foso a causa de tus hermanos, sin papeles, abandonado, maltratado, en un pozo seco. Algunos nunca logran recuperarse, piensas. La vida se te reduce a una sola cosa, salir de aquí. La historia de José empeoró en lugar de mejorarse. Del foso pasó al avallazamiento y de ahí pasó a la captura, a la reclusión. Fue atacado a traición muchas veces, vendido, maltratado. Nunca permitió que la amargura se adueñara de su corazón. Que su rabia, que su coraje. ¿Cómo no va a tener coraje contra los hermanos que te tiran en un pozo? Tiene bronca. Pero no permite que esa bronca se le transforme en odio. Él lo dirá más tarde. De alguna forma se las arregla para que no le lastime las partes más profundas del corazón. Se propone mantener la ternura, no deja que esto lo endurezca. Y es ahí que su propósito nunca se desvanece. Porque más adelante José va a ascender sin parar, como un globo inflado con helio. No va a parar de ascender. El carcelero lo pondrá sobre los presos. El faraón, que es la autoridad máxima del planeta del momento, lo pondrá a servir como su primer ministro. Al final de su vida, José va a ser el segundo hombre más poderoso de todo el planeta. ¿Cómo se leería la hoja de vida de José? José, hijo de Jacob, graduado con honores en la Universidad de los Golpes Duros, director de esfuerzos globales por salvar a la humanidad de la hambruna. ¿Cómo prosperó e hizo semejante currículum vitae José? Bueno, otra vez no hay que especular. La Biblia dice cómo salió de la tragedia. Unos 20 años más tarde de ese foso, los papeles se invierten. Josué ahora es el fuerte, los hermanos son los débiles. Los hermanos llegan delante de él presas del miedo. Temían que ajustara cuenta y los mandara a todos a un foso, así como ellos hicieron con él. Pero José no hizo nada de eso. Él da una explicación a sus hermanos y dice, escuchen estas palabras magníficas. Muchachos, ahí tiene a sus victimarios, que ahora son víctimas. Muchachos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó para bien, para que sucediera lo que vemos hoy y se salvara la vida de mucha gente. Los hermanos hacen, wow, miren qué lección de vida. Cada vez que vemos a Josué, vemos que el corazón de José, fue maltratado en carne viva, con deslealtad, con injusticia. Pero la túnica de la discordia se transformó en la túnica de la realeza. Hay un momento donde tus ropas del foso, malolientes y húmedas, van a cambiar por ropas reales. Por eso el enemigo hace que tus propios hermanos muchas veces te arrojen en una cisterna de dolor. Y Dios es el tejedor. José dice, ustedes trataron de hacerme mal. Usa un verbo en hebreo que relaciona su significado con trenzaron. En el original hebreo, trataron de hacerme mal. Hay una versión que dice, trenzaron maldad contra mí. Ustedes tejen para el mal, pero Dios lo reteje y lo convierte en bien. Dios es un maestro tejedor. Él toma las hebras toscas con las de terciopelo, toma los hilos, entremezcla los colores, nada está fuera de su alcance. Dios toma aquello que no tiene sentido y hace un gran tapiz. Vean los tapices como son, que de un lado, wow, es un ciervo o un venado tomando agua en el río, y del otro lado ustedes ven unas hebras así cruzadas. Siempre de este lado es lo que vemos nosotros, el lado bonito es lo que ve Dios. Dios está viendo la vida de José y dice, estás llegando al palacio. Este pequeño muchacho adolescente de 17 años salvará al mundo del hambre. Pero José solo puede mirar las hebras toscas y piensa, Dios me abandonó. Y yo quiero decirte, porque si Dios habla de Pedro es porque hay un Pedro. Yo quiero decirte, Dios no te dejó, Dios no te abandonó. No estás solo, no estás sola, mi hija. Dios no te dejó. Y tú me dices, Dante, no me digas eso, he sentido el olor del foso mañana, tarde y noche. Yo sé, yo he estado ahí. Yo no predicaría algo que no haya vivido, porque sería un sermón de escritorio, sin vida, y ustedes lo percibirían. Yo sé lo que es apestar.
Un día me acusan de un robo a donde yo era gerente de una empresa musical y me tienen detenido toda una noche, me ponen un guardia de seguridad y aunque no estoy en la cárcel, me llevan literalmente detenido desde el mall hasta la oficina central donde yo trabajaba y toda la noche me tienen ahí con un aire acondicionado a full en pleno invierno y yo me sentí en un foso. Y si tú me decías en ese momento, Dante, ¿crees que saldrás de acá? Oh, no saldré de aquí. No saldré de aquí, nunca. Ahí no había ni profeta, ni pastor que me convenciera que ese foso servía para algo. Lo que menos supe ni imaginé que desde ese foso, si hubiese trazado una línea de puntos, me habría traído a River Church hoy aquí a estar con ustedes, a inspirarlos, a traerles palabra de Dios. Es que Dios transforma la túnica de la discordia en la túnica de la realeza. ¿Cuántos dicen, ese es mi Dios? ¡Aleluya! Preguntas. Como decían las maestras, preguntas. Señorita, ¿puedo hacer una pregunta tonta? No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. 2 o 3 preguntas. ¿Qué te estás haciendo? Ok, tú saliste, Dante, ¿y si yo no salgo? Te entiendo. Temes no lograrlo. A todos nos pasa. Tenemos la sensación que ese dolor nunca se nos va a ir, que los gritos nunca terminarán, que el dolor jamás se ausentará. Y estás ahí, en medio de las paredes escarpadas y unos hermanos furiosos, y te preguntas, ¿alguna vez va a brillar el cielo gris? ¿Saldré de este hueco alguna vez? Hay una palabra maravillosa que a mí me ayudó. Justamente cuando me pasó aquel infortunio, descubrí una palabra que a Dios le encanta usar y es la palabra a través. Son 2 palabras, a través. Es una frase, a través. Me encanta esa palabra, esencialmente donde Dios la pone. Porque el Señor dice, cuando pases a través de las aguas, yo estaré contigo. Claro, lo que nos emociona es que Él va a estar con nosotros. Pero se nos va el detalle, a través significa que no te quedas en medio de las aguas. Cuando pases a través de los ríos, ellos no te anegarán. Y aquí otra vez celebramos, ¡ay, qué lindo! No me voy a inundar. Pero nos olvidamos que vas a atravesar. Cuando pases a través del fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Ok, celebremos que no nos ahogaremos ni vamos a incendiarnos. Pero hay algo que se nos ha escapado, es a través. Esto es el foso, no es para siempre, es a través. Lo pasas, termina. A través. ¿Vas a salir? Sí, es a través del foso, es a través de la... Alguien tiene que decir, Señor, qué maravilloso, no lo había pensado. A través. Aunque atraviese el valle de sombra y de muerte, dijo David, no temeré. Todo es a través. Cuando pases, recuerda, Dios está contigo. Tuvo que haber algo en el corazón de José que mantuvo su corazón tierno, de modo que no odiara y pudiera servir para el propósito. Segunda pregunta, la primera fue, ¿y si no salgo? Segunda pregunta, la que hacíamos cuando chicos, ¿va a doler? Y la respuesta es auténtica, tiene que ser auténtica. Porque al fin y al cabo ya hemos llegado a un nivel de confianza que no te puedo mentir. Ni aún en el afán de ayudarte o hacerte sentir mejor. Sí, no será sin dolor. Los fosos no son confortables. Los fosos no son hoteles de 5 estrellas. Los fosos son fosos y apestan. La salida del foso no será sin dolor. Dolerá. Y sería un canalla si te dijera que no. No es un dolor que no puedas soportar porque la palabra también te promete que Él no te dará más allá, una carga más allá de por sobre tu umbral del dolor. Él sabe de qué estás hecho. Tercera pregunta. La primera, ¿saldré de esta? Sí, porque es a través. La segunda, ¿será sin dolor? No. Será con dolor. La tercera, ¿será rápido? Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo voy a estar en este foso? ¿Será rápido? No va a ser rápido. ¿Por qué? No porque Dios sea maquiavélico y no le importe que tú salgas, sino porque los procesos de Dios no están ajustados a nuestro calendario. No va a ser de un día para otro. José tenía 17 años cuando sus hermanos lo abandonaron
Y tenía por lo menos 37 cuando volvió a encontrarse con ellos. Y tardaría 2 años más para luego encontrarse con el Padre. Dios se toma su tiempo. A Noé lo preparó para el diluvio 120 años. Constrúyeme un arca. Y yo creo que corría Noé porque dice, llueve mañana. 120 años preparándolo para un diluvio. 80 años preparando a Moisés para su trabajo. Entonces, respuesta a la pregunta, ¿será rápido? No, no va a ser rápido. Llama a Pablo para que sea apóstol y luego lo aísla en Arabia por 3 años. Olviden los profetas, vamos a Jesús. ¿Cuánto tiempo Jesús no hizo nada más importante que fabricar una mesa de cocina hasta que el Espíritu Santo viene sobre él, sobre el Jordán? 3 décadas. 30 años sabiéndose el Hijo de Dios y 3 años ejerciendo su ministerio. ¿No le daría eso una ansiedad, una desesperación sabiendo que eres el Redentor? ¿No es un desperdicio de tiempo 30 años en el foso de la carpintería, si se me permite la metáfora, para después 3 años nada más servir? ¿Cuánto tiempo va a tomar Dios contigo o conmigo? No sé, porque la historia del Señor, de Dios, no se cuenta en minutos, se cuenta en toda una vida. Y el Señor no está tan interesado en cuánto llegues o en cuándo llegues, sino en cómo llegues hasta ahí. Él no pondrá un inmaduro en la tierra prometida, aunque se tarde 40 años en el desierto. No va a ser rápido, no te lo puedo prometer. Nosotros vemos una prisión, Dios ve un instrumento. Nosotros vemos hambruna, Dios ve la reubicación de su linaje escogido. Nosotros le llamamos Egipto, Dios le llama búnker, donde los hijos de Jacob pueden escapar de los bárbaros cananeos y multiplicarse en paz. Yo le llamaba desierto, Dios le llamaba preparación de mi pueblo para que yo un día levantar campamento entre ellos. Y por eso llegamos aquí. Yo y tú y yo, el burro primero, tú y yo. Tú y yo somos una versión de José para esta generación. Estoy convencido que representamos un plan de reto para el enemigo. Y la historia de José está en la Biblia por una sola razón: para que comprendamos que Dios es el maestro tejedor y el maestro constructor. Pero pese a toda la inmundicia, pese a que el fondo del foso apesta, grábate esto que te voy a regalar ahora, porque posiblemente resuma todo lo que dije en el mensaje. ¿Sabes qué es lo lindo del foso? Tú dices, no, me dijiste que lo lindo es salir. Yo te voy a decir lo lindo del foso. El foso te obliga a mirar en una sola dirección. ¿A dónde? Tú miras un gusano acá, otro gusano por acá, una lombriz por allá y se te acabó el panorama. El foso hace que todo el tiempo diga, ¡ey! ¡Ey! Eso es lo que descubrí con los años. Que estando yo detenido aquella noche, toda la noche me la pasé mirando para arriba. Después que vi la sala así, Señor, Señor, nunca había orado con tanta desesperación. Y si para que mires hacia arriba Dios tiene que meterte bajo nivel de tierra, lo va a permitir. Porque al fin y al cabo buscarás ayuda del único lugar donde viene la ayuda. Esa ayuda puede provenir en nombre de gente que te compre como esclavo, en nombre de egipcios, disfrazados de lo que sea, pero saldrás. En el camino ascendente al palacio saldrás de esta. Pero el foso te obliga a mirar para arriba. Tú miras para arriba. Tú oras, tú buscas a Dios como nunca. Tú te quiebras, te haces dependiente de Dios. No miras a los costados, no juzgas a nadie. No te preocupas por boberías. No criticas. Cuando realmente apestaste, te haces misericordioso. No juzgas. Te llenas de gracia. Te dirán libertino, dirán que no defiendes la santidad. No importa, no se trata de santidad o libertinaje. No es esa, las antípodas no son esas. Se trata de gracia o ley. Y si tú te pegas a la ley es porque no has estado suficientemente en el foso. Cuando miras hacia arriba y dices, ¡ayúdame!, tú vas a recordar para siempre en tu memoria auditiva el grito silencioso de lo profundo de la cisterna. Y cuando camines por
de ciertos ajenos los oirás gritar. Yo los oigo gritar a ustedes cada mañana que están aquí. Son gritos silenciosos. Veo algunos rostros y puedo ver que están en crisis. Están gritando, diciendo: no puedo más, no soporto. Estoy destruido, estoy solo. Me siento sola. Siento que no tengo las finanzas para salir. No tengo casa, no sé dónde vivir, no tengo papeles. Gritas y gritas y gritas. La diferencia entre ser un ministro que sabe decodificar los gritos y un ministro que vive en una burbuja que no lo sabe oír es el tiempo que hayas pasado en el foso. Así que en lo particular ustedes tienen aquí a un hombre que ha pasado lo suficientemente en el foso que apesta. No solo la historia que les conté, sino muchas otras. Eso me ha hecho entenderte, por Dios que te comprendo. En esta iglesia puedes venir a contar lo que sea. Puedes venir a decir que te mandaste la peor metida de pata. Y lo primero que te vamos a decir: no te preocupes. Casualmente estás dentro del mejor hospital del alma que haya. Vamos a restaurarte, te vamos a levantar, te vamos a bendecir, te vamos a reparar. ¿Cuántos dicen: esa es la iglesia en la que Dios me plantó? ¡Aleluya! El avivamiento en calle Broadway. Riverton es un río que no se detendrá jamás. Riverton es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. Riverton es un río que no se detendrá jamás. Riverton es un río que no se detendrá jamás. Hace unos, quizás más de 2 años atrás, estaba cambiando, como todo hombre, los 300 canales que podemos llegar a tener sin encontrar nada para ver. Y mientras que cambiaba, no soy de mirar documentales, reconozco que me aburren un poco, pero me llama la atención la estética, me llama la atención lo que están hablando, y resulta que se trataba de un documentalista que afirmaba que las 10 plagas de Egipto no tenían en realidad un significado netamente milagroso, sino que había razones científicas por las cuales las 10 plagas habían ocurrido. Lo que intentaba el documental, creo, si no me equivoco, era, en número 1, demistificar lo que había ocurrido en Egipto, y número 2, negar que Dios estaba detrás de los incidentes. Entonces, una y otra vez dice, mientras, con esa voz que ponen los documentalistas doblados al español, ¿no es cierto? Que debe ser un mexicano que lo dobla al neutro. Y dice, seguramente ustedes creen que lo que ocurrió en las plagas de Egipto se trata de la mano milagrosa de Dios. Pero no es la mano milagrosa de Dios lo que nos sorprende hoy, sino lo científico, lo real, lo que realmente puede comprobarse a través de la naturaleza. Mito, ficción, ¿existe Dios? Usted sacará las propias conclusiones. Así que me quedé. Y empezaron a explicar las plagas.
Entonces cuenta que cuando relata el incidente de las 10 plagas de Egipto, todo el mundo conoce la historia, pero igual no me gusta dar nada por sentado. Moisés, de parte de Dios, comisionado por Dios, va a presentarse al faraón, que era el comandante en jefe de la época, y le dice: libera a los judíos, libera al pueblo de Dios, libera a mi pueblo, dice Dios. Faraón se endurece, dice no, bajo ningún punto de vista. Moisés vuelve a hablar con Dios y Dios dice: no hay problema, enviaré una plaga y después otra y después otra y después otra, y se transforma en un decálogo de plagas que azotan a Egipto hasta que finalmente el faraón, doblado en su intención y en su carácter, deja partir al pueblo. Ese es el resumen de la historia. Ahora, miles de años después, hay un documental en Discovery Channel donde explican de que quizás Dios no estaba detrás de las plagas, sino que simplemente era un evento meteorológico. Y empieza a explicarlo de la siguiente forma. Yo tomo nota porque me llama la atención. Y de hecho creo que así fue. Para ese entonces, cuando comienza la serie de plagas, hay que tener en cuenta la explosión de un volcán, el Santorini, que está comprobado, científicamente comprobado, que en los tiempos de Egipto, donde vivía Moisés, a 800 kilómetros de allí, ese volcán comienza a tener una erupción, explota, y entonces se produce un terremoto que rompe las bolsas de aire subterráneas. Esto ocurre, no ha ocurrido aquella vez solamente, sino que siguió ocurriendo en el mundo. Y cuando ese gas subterráneo, causado por un volcán, que tiene un alto contenido en hierro, se rompe, el agua sale al exterior con un color rojizo. Al mezclarse con el agua, esas bolsas de aire llenas de hierro transforman el Nilo en lo que se ve un río de sangre. Cuando yo leía las escrituras, sin tener esta explicación científica, pensé que literalmente se había transformado en una sangre RH negativo, o que tal vez era espeso, que como si literalmente muchas personas hubiesen muerto allí. Pero la Biblia dice que el río se transformó en sangre, y cada vez que la palabra habla, como yo siempre digo, como en Apocalipsis, siempre suele utilizar metáforas. Así que sigo mirando el documental del Discovery y dice que el río Nilo se transforma en sangre porque se vuelve rojizo. Eso hace que la gente, los seres vivos que están allí mueran inmediatamente porque pierde el oxígeno, el agua. Claro, los peces se mueren, pero las ranas pueden estar dentro y fuera del agua. Así que cientos de miles de ranas, y esta es la segunda plaga, salen al exterior porque tienen que huir de las aguas contaminadas. Además, ellas encuentran abundante comida en el exterior, y entonces ya tenemos el río convertido en sangre y las ranas afuera. Cuando hay agua contaminada y por consecuencia estancada, y un montón de peces muertos, pescados que no son pescados, son peces muertos, no fueron pescados por nadie, pero empiezan a flotar. Eso hace que sea un caldo de cultivo para que los mosquitos aniden y se multipliquen con rapidez. De allí la tercera plaga. Cuando hay un montón de mosquitos y sin agua limpia y aguas contaminadas, el ganado empieza a morir. Aquí es la siguiente plaga. Cuando el ganado está muerto y esos cuerpos pútridos empiezan obviamente a descomponerse, más las aguas contaminadas, se desarrolla peste. No hay antibióticos en Egipto, y de allí las úlceras, los granos en la gente. Las cenizas arrastradas por el aire junto con gases tóxicos y el agua de la atmósfera caen juntos formando pequeños meteoritos humeantes. A la vez que esto trajo ese gas tóxico, llega a cierto punto de la atmósfera y se entremezcla con la humedad y caen como si fueran hielo y fuego a la vez. Esa es la otra plaga. Tiene que ver con la explicación científica. El hombre seguía diciendo, ¿realidad o ficción? Pero espere que le cuente más. Y yo sigo anotando. El cambio de clima, las heladas de Egipto atraen a las langostas, que solo vienen cuando hay un cambio de clima y arrasan con los sembradíos. Las cenizas volcánicas crearon nubes que tapan la luz del sol, y esa es la plaga de las tinieblas. Lo único que quedaría por explicar es la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Solo los hijos mayores de los egipcios murieron, y dicen, ¿sería esto la única forma de pensar en un abracadabra milagroso? Porque es lo único que los científicos no le encontraban explicación. Pero luego descubren que todos los hijos primogénitos dormían en las plantas bajas de las casas. Era el privilegio que se le daba a los hijos primogénitos. Todo el resto tenía que dormir en las plantas altas. Esto no ocurría entre Israel, solamente los egipcios. Y como dormían en la planta baja,
a causa de lo que había ocasionado el volcán, se levantó por las cenizas el dióxido de carbono que acabó con ellos, porque estaban más cerca del suelo. Así que en una noche el dióxido de carbono llega, como quien se olvida la estufa encendida o el gas abierto, y termina con todos los que dormían en la planta baja, que era la muerte de los primogénitos. Ahora, cuando termina el documental, dice una vez más el documentalista que saquemos las propias conclusiones, si Dios estaba en esto o no. Y yo terminé de ver el documental y alabé a Dios más que nunca, porque por fin le encuentro una explicación a lo que Dios hizo. Porque digo, claro, entiendo más esto, que Dios use su propia física, su propia química, su propia naturaleza para hacer las cosas. Él sabe cómo combinar los elementos para cumplir sus designios. Él sabe cómo hacer para que ocurran las cosas. Me gustó más entender esto con la mente que decir, y bueno, se transformó en sangre porque sí, porque Dios es poderoso, amén. Y ahí es cuando hay gente que dice, pero explícamelo, ¿cómo un río se va a transformar en sangre? ¿Cómo van a venir mosquitos de golpe? ¿Por qué se murieron los primogénitos? Hay de los que al conocer más cómo Dios hace sus trucos, creen que Dios no es Dios. Pero hay de los que al descubrir cómo Dios se mueve, creemos más en Dios que nunca. Ese es mi Dios, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Por qué nosotros cuando oramos por prosperidad nos parece que es milagroso que de pronto abramos el baño así y del techo del baño comiencen a caer dólares? O te sientas en el baño y aparecen dólares. Diríamos, eso es el poder de Dios, así queremos. Ahora de pronto alguien nos golpea la puerta y nos dice, mire, yo no sé por qué, pero Dios me hizo sentir que tengo que compartir esto contigo. O aparece en el banco de manera milagrosa, sin explicar, miles de dólares, eso es de Dios. Pero de pronto nos perdonan una deuda y decimos, bueno, no es tan de Dios. Siempre estamos buscando que algo sea absolutamente milagroso e inexplicable para decir, entonces es de Dios. Como si Dios no pudiera utilizar lo que Él mismo creó para bendecirnos. Como si Él no pudiera utilizar lo que le pertenece para que seamos de bendición. ¿Me explico a dónde voy? Allí es cuando nos volvemos demasiado místicos y decimos, no, es que a mí me gusta lo espiritual. No, somos ateos y creemos y pretendemos que si no caen billetes del cielo, entonces no es de Dios. De allí que muchos no trabajan y no se esfuerzan porque están esperando el billete del cielo. De allí que muchos no se casan porque están esperando que Dios le entregue la rubia, maniatada y entregada. Úsame, llévame contigo. Y no va a pasar. Es que yo quiero que mi mujer me la entregue Dios. Dios nunca dijo que entregaría mujeres y que caerían de las nubes. Tenemos que hacer un trabajo, tienes que seducir, tienes que ser caballero, pagar el café, condenado, hacer algo. Entonces me doy cuenta, como dice el título de este sermón, que cuanto más yo conozco a Dios, más descubro cómo trabaja, más lo amo y más creo en Él. Porque empiezo a amarlo con mi mente. Mientras más conozco, más aprecio. Cuando más ves, cuando más se te descubre Dios, más empiezas a amarlo. Yo creo que los astrónomos observan el cielo y aprecian las constelaciones y no se dejan de sorprender. Cuando el experto en genética hace un mapa del genoma humano, aprecia cada célula del ADN. Dice, esto no lo pudo haber hecho una computadora. Cómo funciona el cerebro, cómo funciona el nervio óptico, cómo se conecta tu corteza cerebral con los ojos, de modo que lo que estás viendo se transmite al cerebro y nos da la pauta de lo que estamos mirando. Eso simplemente tiene que terminar en una persona que empieza a investigar y le termina dando la gloria a Dios. No hay otra forma. Cuando el Discovery explica cómo bien pudieron haber ocurrido las plagas, pudo haber sido o no, a mí me fascinó. Dije, sí, Dios creó el mundo y hizo, tocó el volcán. Y con tocar el volcán, sabiendo Dios que este faraón era un cabezón que se iba a endurecer y endurecer y endurecer, dijo, con que toque este volcán se producen 10 plagas por efecto dominó. Y desde la explosión del volcán hasta la muerte de los primogénitos, todo estaba en el dedo de Dios haciendo ping, lo que Él mismo había creado. Me fascinó. No hizo el documental que yo dejara de creer en Dios. Dije, claro, así Dios lo hizo. No desacredito al mago simplemente por ver cómo hizo el truco. Me parece fascinante. Me parece fascinante que digas, Dios sanó mi cáncer de la noche a la mañana mientras dormía o en una oración de altar.
Pero me parece fascinante que digas, fui, me operé, extirparon el tumor y me decían que no hay ramificaciones. La operación fue un éxito. Los ángeles estuvieron allí en la sala de quirófano. Eso también es Dios. ¿Están conmigo, sí o no? No estamos desacreditando a Dios. El oceanógrafo explora la gran barrera de coral y aprecia cada color, cada especie. El físico trata de atrapar los quarks y aprecia cada molécula. Hablamos de vino recién. Los enólogos prueban el vino y dicen, sabor a madera, elaborado en 1844. ¡Oh! Otro borracho dice que... ¿Cómo estaba el vino? Mucho alcohol. Y de la cruda que tienen no se acuerdan ni lo que tomaron. Pero los enólogos aprenden a valorar el vino y aprecian las texturas, el sabor, porque cuanto más conocen, más valoran, más aprecian. Yo no soy un músico, aunque me encanta la música, pero el músico aprecia la sinfonía, el detalle, la música. ¿Viste la canción nueva cuando los Brases hicieron ese arreglo? Cuando de pronto las cuerdas aparecieron y subió de tono. Claro, ¿quién aprecia eso? El músico. Los que no somos músicos escuchamos. También lo apreciamos. Pero como desconocemos las notas musicales, los recovecos de la partitura, para nosotros decimos, bueno, linda la música. El sommelier también, el que cata el vino, dice, bueno, yo estudié, me preparé y sabe cuando un vino es bueno, cuando un vino es malo. Sabe cuando hay vinos que son tan buenos que aunque tomes una copa no te emborrachas, y otro que pisas el corcho y ya no puedes ni siquiera caminar. ¿Por qué? Porque cuanto más sepas, más aprecias. Jesús le dice a la mujer samaritana junto al pozo, ustedes los samaritanos saben muy poco de aquel a quien adoran. Lo que le está diciendo es, cuando uno adora con ignorancia, la adoración está vacía. Él no quiere solo que le adoremos, sino que sepamos por qué le estamos adorando. Amarás a Dios con todo el corazón, lo entendemos, con el alma también, con la fuerza también, porque no somos flojos para servir. La mente tenemos nuestros prejuicios y te lo voy a explicar por qué y a dónde es que quiero llegar conforme lo que Dios me dijo que te diga esta mañana. Cuando nosotros anulamos la mente, cuando nosotros dejamos de aprender, de investigar, cuando nosotros vemos un documental como el Discovery y decimos, te reprendo Satanás, mi Dios no es así, aleluya, aleluya, no cerramos. Y Dios dice, quiero que me conozcas, quiero que sepas cómo es que yo hago las cosas, cómo es que yo actúo. La gran mayoría de los milagros que yo he experimentado en mi vida personal, Dios utilizó factores humanos. Yo nunca necesité un montón de dinero para una cruzada y lo encontré debajo del colchón. Nunca de pronto encontré un paquete tirado o vino un ángel con alas y me dijo, toma, y se fue y me dejó la maleta. No. Eran personas normales que decían, yo no sé por qué, pero siento de ayudarte. Otros me prestaron y Dios me dio la providencia de devolver, aún con intereses. También Dios estaba allí. ¿Por qué siempre pensamos que si hay una abracadabra detrás, entonces Dios está? Y si Dios usa lo normal, lo común, lo que Él creó, porque el diablo no creó nada. El diablo no creó nada, es Dios. Si aún el diablo es creación de Dios y sirve para los propósitos divinos, aún el diablo. Ustedes deben recordar aquella vieja historia de la señora que decía, Señor Padre, danos de comer que no tenemos, danos de comer que no tenemos. Y el vecino ateo de al lado dice, le voy a jugar una broma, y entonces le golpea, toca el timbre y le deja un pollo rostizado ahí, con papas al horno, qué rico. Se lo pone ahí y le pone un cartelito, esto no viene de parte de Dios que no la está escuchando, viene del diablo. Cuando ella abre y dice, ay, cuando uno ora hasta el diablo obedece, gracias Señor. Eso es bueno. Eso es el milagro de Dios. ¿Sí? Reconocer que Dios va a usar. Miren, Dios nos dio la capacidad de seguir aprendiendo hasta que muramos. El aprender, y escúchenme los más jóvenes, díganme alguien amén para que no me sienta que estoy en un geriátrico. Aprender no es un lujo, es una cuestión de mayordomía. Pero en algún lugar de la vida, puede pasarte a los 18 o a los 50,
dejas de ampliar la mente y comienzas a vivir de recuerdos. Ese es el principio de la vejez. ¿Cuándo envejeces? No cuando tienes más celulitis y estrías. Eso es que el cuerpo ya no es lo de antes. ¿Cuándo envejeces? No cuando la ley de gravedad se cobra a sus víctimas. Miren qué delicado para decir que se te cayó. Dígame si no soy un señorito. ¿Saben cuándo envejeces? Cuando empiezas a vivir de recuerdos. Cuando todo lo bueno de la vida te pasó ayer y no mañana. Cuando dices, qué feliz que era, qué lindo cuando estudié, qué lindo cuando me casé, qué lindo cuando tuve un hijo. Cuando todo está atrás, cuando vives mirando un álbum de fotografías con nostalgia, entonces empiezas a envejecer. Cuando tú todavía tienes esperanza y miras para adelante, te mantienes joven, porque la mente se sigue ampliando y rara vez una mente que se amplíe regresa a su tamaño original. La mente es como un músculo que se va ampliando, ampliando, ampliando. Yo creo en el open mind y no lo relaciono con el libertinaje, lo relaciono con alguien que está abierto a la creatividad de Dios, a lo que Dios todavía puede hacer, porque Dios no dejó de crear en el sexto día. Dios sigue creando. Pero cuando uno cierra la mente, ese día deja de vivir y comienza a morir porque deja de aprender. Hay algo que se llama el síndrome del desuso. Si dejas de usar cualquier parte de tu cuerpo, incluso la mente, se atrofia. Y yo no he visto mentes tan atrofiadas como dentro de la iglesia cristiana. He recorrido el mundo y las mentes más atrofiadas están dentro de la iglesia. No estoy hablando de ignorancia por falta de capacidad académica. Universitarios conocí con mente atrofiada. No hablo de capacidad de estudio, hablo de mente que en desuso se atrofiaron, que empiezan a pelear por tonterías, por idioteces, que si lo razonaran un poco como Dios manda razonar. Salomón pide sabiduría. Si usar la mente fuera un pecado, Salomón no habría pedido sabiduría. Si la mente fuera un problema, el Señor no diría, me amarás con toda tu mente. Pero nosotros nos atrofiamos cuando dejamos de pensar. Recuerdan que yo un día les conté que se me ocurre subir una foto de un arbolito navideño en las redes sociales. Me liquidaron de un montón de iglesias que ese árbol satánico, diabólico, va a arrar al infierno. Un puertorriqueño me dijo, ¿sabe cuál es el problema? Esas bolas son las bolas del diablo, me dijo. Me robó la inocencia, no pude ver el árbol. Ahora miro el árbol y digo, Satanás. O me dan ganas de pateárselas, ¿no? Y digo, le rompí las bolas al diablo. Yo digo, claro, y cuando me escribe eso alguien, yo voy a su perfil. Digo, debe ser pobrecito, un iletrado, universitario, apóstol distinguido, doctor en divinidades, con la mente atrofiada. Y no estoy defendiendo el arbolito o no. Lo que estoy defendiendo es cómo alguien inteligente va a reducir una grieta, me va a poner a mí en la vereda del infierno porque hay un arbolito en mi casa. ¿Ves? O sea, a eso me refiero. ¿Cómo la mente puede entrar en desuso de modo tal que repetimos como loros y no razonamos? Mi interés no es producir una iglesia de loros que repitan lo que dijo el apóstol, lo que dijo el pastor, diga que está a tu lado, volteate a tu lado, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, dijo el apóstol. Porque en la semana nadie te va a hacer repetir nada, yo no estoy. Y a mí mi maestra de la escuela primaria me decía, si ustedes no lo entienden y no lo razonan, algún día yo no voy a estar. Razone, Gebel, no repita de memoria. Preposiciones, Gebel. Ante, bajo, cabe, con, contra, desde, hacia, para, por, según, sin, sobre, detrás. ¿Dónde se usan estas palabras? No tengo la menor idea. Razone. Y no sé por qué tenemos tantas inseguridades de los ministros que no queremos que las ovejas razonen. No queremos que piensen. De allí el síndrome en desuso. Yo leía las encuestas que el graduado promedio de la universidad lee un libro al año. Un libro al año. El graduado que se recibe, si acaso lee un libro al año. Y mi pregunta es, ¿para qué gastar tanto dinero en la universidad si después vas a dejar de aprender cuando te gradúes? ¿Por qué hay gente que deja de leer? Porque ya se recibió y cree que no tiene que aprender más. Educación deriva de dos palabras que significan sacar hacia afuera. Fíjense qué diferente a lo que pensamos que educación es amontonar adentro. Sacar hacia afuera es, educar significa despertar tu curiosidad,
Es decir, que tiene que haber más. Quiero aprender más. Despertar la curiosidad. A mí me gusta hacer como los chicos. Cuando me encuentro con una mente atrofiada por el legalismo, le pregunto, ¿por qué? Porque sí. ¿Pero por qué? Porque las cosas de Dios no se razonan. No. ¿Por qué estás defendiendo a capa y espada algo que no te pusiste a razonar? ¿Por qué? Porque las críticas siempre son ¿por qué no haces llamado al altar? ¿Por qué no tienen seguimiento? ¿Por qué no tienen células? ¿Por qué? Yo le digo, ¿y por qué hay que tenerlas? No digo que esté mal, digo ¿por qué? Si a mí me da una explicación racional, entonces satisface mi mente. Ahora, yo creo que hay cosas que se aceptan por fe. La creemos. El diezmo, la obediencia, la mayordomía, son cosas que operan por fe. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero después hay cosas que hay que razonar. Pablo dice que el pecado es un tema de conciencia, básicamente. Él tiene una crisis allí, porque de pronto dice, hay que comer carne sacrificada a los ídolos. Había carniceros que sacrificaban esas carnes a ídolos paganos. Y después que sacrificaban, oraban, o sea, en vez de como tú oras por los alimentos, le decían al Baal o a quien sea, que bendiga la bola de lomo esa que se iban a comer. Bendice este taco, Baal. Y antes de comerlo, lo llevaban a la mesa. Allí la discusión, yo no voy a comer comida que ha sido dedicada a otros dioses. ¿Qué hacemos? Y Pablo tiene una idea genial. Dice, hacemos una cosa. Si comer carne sacrificada a los ídolos no te produce nada, dice, yo la bendigo. Es como cuando a mí me han dado dinero y dice, hermano, este dinero es para usted. Yo lo bendigo y lo uso para el reino. Yo no estoy controlando si pagas el IRS, si el número del Social Security es uno que te inventaste en una madrugada. ¿Se entendió la metáfora? Bueno, bendecimos y se utiliza. Pablo dice, si comer carne sacrificada a los ídolos te trae un problema de conciencia, que dice estoy en pecado, no comas. Porque eso va a cerrar el grifo a lo que Dios tenga para darte. Hay hermanas que dicen, hermano pastor, yo fui a una iglesia y no usaban mantilla. ¿Vieron el tul que se ponen las damas en algunas iglesias sobre el cabello? Y hay hermanas que si se olvidan la mantilla no entran a la iglesia porque se sienten en pecado. Y no es que uno dice, qué ignorante. No, ella siente que está fallándole a Dios. Bueno, anda y busca la mantilla porque no vas a poder fluir. Porque vas a sentirte como aquellas se ponen la minifalda y están todo el tiempo así. Yo digo, ¿por qué no se la ponen larga si van a estar todo el tiempo así? O mostrar o vestirte como la gente. ¿No? ¿Por qué? Porque la inseguridad hace que te cierres. Para ponerse un traje así hay que tener personalidad. Si yo voy a estar, no me miren a mí, miren al Señor, no me miren a mí. Ay, no, es que no tenía otro color. No, ponen vestita de negro, condenado. Ahora, si estás seguro, te gusta, y eso no va a impedir el fluir, tienes que investigar y ver cómo funcionas. Y Pablo dice, si comer carne sacrificada a los ídolos te va a causar un problema de conciencia, no comas. No está hablando de los pecados capitales, los que sabemos que son pecados. Estamos hablando de la periferia. Lo que decimos, ¿qué hago? ¿Se puede escuchar un bolero cristiano? ¿O me tengo que arrepentir y no tomar la cena porque escuché a Manzanero? Yo tengo esta respuesta. Si escuchar una canción secular va a hacer que el domingo después te sientas con culpa, que me siento mal, me siento sucio, no escuche, no salgas de Marcos Witt, Marco Barriento y los Marcos que vayan apareciendo, no salgas de ahí. Si dice, no, yo puedo escuchar un bolero, porque la música fue creada por Dios. Las sinfonías fueron creadas por Dios. Claro, no vas a escuchar una música que apele al sexo promiscuo, que apele a lo satánico, que también lo hay. Es como elegir la película que vas a mirar en Netflix. Hay películas que incitan a lo malo y hay películas que de pronto son divertimento y ya. Entonces tú tienes que elegir qué te edifica y qué no. Pero si el embudo es que después, por escuchar a Manzanero, no puedes cantar, Señor, todo te lo debo a ti, no escuches a Manzanero. Te hace mal. ¿Me explico lo que trato de decir? Ahora, si puedes ampliar la mente, y esto no es ampliarla en tema de pecado, si puedes decir, yo sé lo que me edifica y lo que no, yo sé lo que glorifica a Dios y lo que no lo glorifica, así es cuando tu mente se empieza a abrir, Dios empieza a ensanchar el sitio de tus estacas, porque se te despierta la curiosidad. Hay algo que no me deja dormir a mí, es la cantidad de formas y maneras que debemos
todavía tener y no descubrimos de cómo predicar el Evangelio de Cristo, sin cambiar la esencia. Yo soy un predicador muy tradicional. Soy un predicador de las mismas cosas viejas, solamente que lo predico de una manera nueva. Pero no cambio la esencia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero siempre es mejor encontrar un defecto en la nueva manera de hacer las cosas que hacer una autocrítica en las viejas maneras de hacer las cosas, y preferimos no cambiarlas. Mi pastor alemán, no el perro, un pastor que nació en Alemania, él decía, yo conté varias veces esto, él decía, la guitarra eléctrica y la batería son del demonio. Y lo predicaba, y no era un ignorante, teólogo el tipo. Tenía problemas en el idioma, porque él venía de su Alemania natal y muchas veces decía, Dios vino a traer vida, y vida en ambulancia. Él era así. Pero era inteligente, sabio. Y él decía, la batería, esto es todo del demonio. El violín y el acordeón son de Dios, que eran los instrumentos que él tocaba. Partió con el Señor y dijo, como Dios tiene tan buen humor, yo estoy seguro que lo recibió una banda de rock allá arriba. Partió, ¿no? Pero yo un día le dije, juntamos valor los muchachos, ¿no? Los adolescentes, le dijimos, Pastor Blenich, ¿por qué usted dice que, ¿dónde está en la Biblia? Fue la pregunta, ¿dónde está en la Biblia que es pecado la guitarra eléctrica? Y esta fue la respuesta magnífica hasta el día de hoy. Una respuesta para encuadrar que grafica lo que trato de decir de una mente atrofiada en un cerebro académico. Dijo, no está en la Biblia, pero debería estar. Punto. ¿Ustedes creen que cambió? Siguió manteniendo, esto es lo que le gusta a Dios, porque si me gusta a mí, le gusta a Dios. Si no me gusta a mí, no le gusta a Dios. Y así es cuando nos confundimos. Aclaro, esto no es un mensaje para jovencitos en contra de los viejos. Todos, desde que nacemos hasta la tumba, desde el útero al sepulcro, vamos envejeciendo. Tú no eres el mismo a los 10 años que a los 5, a los 15 que a los 10, a los 40 que a los 30. La mente va cambiando. No quiero decir que se arrumbra, pero cambia nuestro modo de pensar. Tenemos otra perspectiva, otra experiencia, y hay cosas que ya no nos van a gustar por un tema generacional. Yo hay música que no entiendo. Yo puedo escuchar Despacito 70 veces y no entiendo por qué es un éxito. No lo entiendo. Ya estoy fuera del universo de los que entienden que es un éxito porque tiene tal música y tal ritmo. Yo no lo entiendo. Ahora, mi pastor comenzó a envejecer, lo cual es algo digno, para ahí vamos todos si Cristo no viene antes, pero él creyó que Dios envejecía con él y empezó a decir lo que le gustaría que Dios dijese, no lo que Dios estaba diciendo. Dios no cambia, Dios no envejece. Dios es eternamente, aunque se lo conoce como el anciano de días, por su longevidad eterna, no es un viejito de barba blanca. Él es joven, es divertido, hay juventud en su corazón. Como aquel que nos dice en las Escrituras que el corazón alegre hermosea el rostro, que rejuvenecerás como las águilas, va a ser el consejo de un viejito. Ay, yo soy Dios que terminé la creación. Él es joven. Nosotros envejecemos y nos volvemos seniles, torpes, doctrinarios, intransigentes, y peleamos por las bolas del diablo en lugar de ir a lo fundamental. Entonces tú le dices, ¿y por qué eres así? Porque no está escrito acá. Ahora, este libro es una categoría en sí mismo. Esto lo hace absolutamente único. Primero, es palabra viva. Es una suerte es caleidoscópico. O sea, ¿vieron como esos que ustedes miran así, que los tienen los chicos, que ven un montón de figuritas y se van armando así, y siempre ves diferente, un montón de vidrios? ¿No? Entonces, bueno, eso es la Biblia. Fue escrito por 40 escritores en más de 15 siglos, en 3 idiomas y en 3 continentes diferentes. Y entre los autores va de agricultores a pescadores, a reyes, poetas, profetas, prisioneros de guerra. Abarca todos los temas bajo el sol, la poesía, la profecía, la cosmología, la teología. Sin embargo, cuando toca temas profundos, nunca jamás se contradice, como si solo un autor lo hubiese escrito. Tú puedes leerlo de principio a fin y todo tiene un sentido, porque hay un autor que es el Espíritu de Dios. Ahora, hay una forma muy sutil, que yo lo hablé hace unos domingos atrás, que es la bibliolatría.
idolatrar al libro por sí mismo, tratar este libro como un fin en lugar de un medio. Cuando vas al seminario bíblico, quieres leer la Biblia, si tu finalidad es aprender la Biblia, te vas a hacer un hombre aburrido o una mujer aburrida, te vas a transformar en alguien que sabe un montón de Biblia con la mente atrofiada. Vas a ser un necio teólogo, lo que eran los fariseos. Si tú te aprendes la Biblia con el fin de quiero aprender todo acerca de la Biblia, no hay libro más aburrido que la Biblia sin el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú dices, yo quiero utilizar la Biblia para aprender, entonces lo que vas a lograr simplemente es información, nunca transformación. La Biblia es para transformarte. ¿Cuál es el propósito entonces de aprender la Biblia? Lograr intimidad con el autor. Que cuanto más conozcas, más te enamores. Eso es la Biblia. Más conoces, más te enamoras de él. Eso pasa con una pareja. Si cuando más conoces, más te desenamoras, estás fregado. Porque lo que tuviste no fue amor, fue deslumbramiento. Y cuando la gente llega a la iglesia y hay un evangelista y que todo el mundo se va a caer y todo el mundo se va a reciba ahora, hay un montón de gente que se deslumbra. Ay, estoy loca por el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. A los 3 meses están caídos de la fe. Dice, ¿cómo fue? Si estabas tan lleno de Dios, se deslumbró. No abrió la mente para conocer más a su Dios. No tuvo tiempo de intimidad. Y el deslumbramiento en términos de pareja, ¿cómo termina? Si cuando descubres a esa persona día a día, no te enamoras más. Cuando dices, wow, hoy descubrí una nueva faceta de mi amado o de mi amada que no sabía, lo amo más. Si eso no te pasa, huye por tu vida, novio. Corre, porque encima esa señorita tiene mamá. Corre. Ahora, el canon de la Biblia está cerrado. Esto no es que podemos agregar. Hay una maldición sobre el que agregue o quite a lo que está escrito aquí. Pero hay un término que usamos nosotros. Esto es antibíblico, sí. Lo antibíblico es aquello que va contra la teología, contra las enseñanzas de las Escrituras. Pero hay otro término que es abíblico. Abíblico tiene una connotación diferente. Significa que no hay precedente ni en las Escrituras. Y ustedes dirán, no, si no está en las Escrituras no existe. Entonces vamos a eliminar la computadora, el Facebook, los aviones. Y ustedes dicen, ¿cómo vamos a eliminar los aviones? Sí, hay gente que me dice, Jesús no volaría en avión. Como digo siempre, conseguimos un burro volador y con todo gusto yo vuelo un burro. Entonces el tipo está diciendo, los aviones no son de Dios, los autos lujosos no son de Dios, en una computadora, en una Mac que tampoco tenía Mac que el apóstol Pedro. Entonces hay un montón de cosas que son abíblicas, no hay precedentes en las Escrituras. ¿Y cómo hago para no meterme en lío en algo diabólico? Mientras que la metodología no contradiga la teología. ¿Cuál es el problema? Hay fascinantes, novedosas maneras de predicar el evangelio a través del cine, redactando nuevas leyes, escribiendo nuevos libros. ¿Por qué no lo hacemos? Porque Satanás sabe que si no puede detener tus fuerzas, ni tu alma ni tu corazón te detendrá la mente y te hará que no pienses. Yo provengo de la generación donde el estudiar era pecado. El querer ser locutor, actor, cualquier cosa que estuviera relacionada con el arte era pecado. Cuando somos hijos de un artista. Cuando me dicen, ¿qué oficio tienes, pastor? Le digo, no, artista. Yo heredé el oficio del padre. Yo soy artista como mi padre. Artista. ¿Y por qué le tenemos miedo si él es el creador? ¿Cuántos dicen, ese es mi Dios? Dios es espíritu y quienes les adoran deben hacer un espíritu y en verdad. Yo me atrevo a pensar que en muchas congregaciones hay gente que si uno detendría la adoración y le preguntaríamos, ¿por qué adoras? No sabrían por qué, no tendrían respuesta. Porque pensamos que lo espiritual y lo intelectual son excluyentes. Si estás pensando no puedes adorar y si adoras no puedes pensar. Y la mente y el alma no son enemigas, no hay una dicotomía, son aliadas. Un gran amor nace de un gran conocimiento.
más conocen a Dios. Yo vi el Discovery, lo del Discovery Channel de las plagas de Egipto, y de verdad me pasé la tarde adorando a Dios. Eres genial, Señor. Si así fue, eres genial. Con un volcán lo volviste loco a todos. Me pareció una genialidad. Dije, sí, eso pudo haber pasado, sí. Y me enamoré más del Señor. Digo, wow, qué estratega que es Él. Qué increíble. Ese es nuestro Dios. No hizo que yo dejara de creer en Él. Por eso dije, el oceanógrafo, el arqueólogo, quien estudia el cosmos, yo creo que deben enamorarse cada vez más de Dios. Pero hay una animosidad en contra de crear, en contra de pensar. Y yo digo, si estás enamorado y siempre le dices a la persona que amas lo mismo, de la misma manera, es rutina. Te amo, también. ¿Estás lindo, eh? Ah, estás lindo también. Si estás enamorado, buscas nuevas formas de decir lo que sientes. Esto es para los novios, los solteros, esto va por la misma ofrenda, ¿eh? Si estás enamorado, busca las maneras de decir, sabes, te conozco más y más me sorprendes y vi esto que no había notado ayer. Uy, no noté qué bueno, qué inteligente que eres, y qué bueno, qué lindo. Y ella, él, pero tú eres tan caballero. Ay, tan generoso. La propina que dejaste, el tip que dejaste ahí me sorprendió. 50 centavos de dólar así. Es que soy de River Church. Busca nuevas formas. La palabra dice que debemos adorar a Dios con canciones nuevas, cántico nuevo, con salmos nuevos. Porque Dios sabe cómo funciona nuestra mente. Entonces, cuando nosotros decimos, no, a mí no me gustan las canciones nuevas porque yo soy fiel a la senda antigua. La senda antigua no es defender lo que te gustaba cuando eras joven. Permanecer en la senda antigua es ser fiel incluso a los cambios de Dios. Es ser fiel a lo que Dios quiere hacer. No consiste en mantener el fuerte en pie, en hacer las cosas como siempre. No consiste en defender la doctrina. La fidelidad es la valentía para enfrentar el evangelio de un modo nuevo, creativo. Que Dios diga, mira, esta es la manera de hacerlo. Vamos, si Dios está en eso y no contradice la teología, vamos. No sabes hasta dónde Dios te puede llevar. Dios puede darte compañías nuevas, inventos nuevos. Este es un país donde la gente se ha hecho rica de la noche a la mañana con un invento, con algo que se les ocurrió. Capaz que lo inventas en Colombia, en México, en El Salvador, en Argentina y te roban el invento. Acá haces el copyright, lo registras y Dios te puede dar. Y contamos con una ventaja. El Dios creativo es tu Padre. Tu Padre. ¿Por qué hacen las cosas como vimos que se hicieron siempre? Cuando Dios te puede dar cosas nuevas, creativas, donde de pronto, wow, no lo había visto. Eso es la sabiduría que Dios te da. Dios le da la estrategia a Gedeón. Dios le da el modelo a Salomón y le dice, no te muevas del modelo que te muestro. Dios te da el modelo. Dios es el gran arquitecto. Te puede dar el modelo para tu compañía, el modelo para tu matrimonio, el modelo para tu empresa, el modelo para tu ministerio. ¿Por qué salir a imitar lo que otros hacen? Es que no me quiero mover de la senda antigua, decimos con la mente estrecha. La senda antigua no es una senda vieja, es la senda de siempre. Pero todos los días hay algo abíblico. ¿Qué es abíblico? No antibíblico, abíblico. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón, ni están escritas aquí. Son las que yo tengo preparadas para ti. Alguien tiene que decirme, amén, aleluya. Santo eres. Y entonces ahí valoras la autenticidad. Yo hace unos años estaba intentando ser un pastor. Ahora estoy intentando ser Dante Gebel. Digo, Dios me hizo con los defectos que tengo, con los cables sueltos que tengo, por alguna razón. Me quité la presión de ser como los demás, de predicar como el otro, de hacer lo que hace el otro porque se estila. Dije, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Quiero reducir la brecha de lo que Dios quería que yo fuera y lo que yo soy. Quiero que esa brecha cada vez sea más pequeña, que lo que Dios soñaba que yo fuera, realmente yo pueda parecerme más a ese sueño de Dios. Para eso, lo que tengo que entender es que debo abrir la mente todos los días
Cada vez que oro digo, Señor, ¿qué nuevo quieres hacer hoy? ¿Qué quieres hacer hoy en el servicio? Esto no es hacer un loquito por la vida y no tener planes. Significa estar abierto a nuevos planes de Dios, a nuevos proyectos del Señor, a nuevas estrategias de Dios. Eso pasa en todos los órdenes. Pídele creatividad a Dios. Dile, Señor, abre la mente. Y no es que la creatividad viene así y te cae la creatividad. Sale de acá. Dice la palabra que Samuel reveló lo que había en el corazón de Saúl. Yo te voy a decir esta palabra, no te la olvides nunca. Tú eres mucho más inteligente, y no te estoy pasando la manito para quedar bien. Tú eres mucho más inteligente de lo que crees. Tienes mucha más sabiduría de lo que jamás hayas soñado. Eres más apasionado de lo que jamás creíste que podías serlo. Nada más que a veces crees que eres lento, torpe, falta de sabiduría y frío, porque eso te han dicho que eres. Pero tan pronto descubras lo que Dios puso aquí desde la matriz, desde el vientre de tu madre, te vas a sorprender de todo el potencial que tenías. Cuando llegues al cielo va a haber, creo, un televisor o una pantalla grande donde Dios te va a mostrar tu vida y lo que pudo haber sido tu vida conforme viniste equipado de nacimiento. Lo que pudo haber sido tu vida si le creías a Dios. ¿A dónde pudiste haber llegado? Y allí el Señor dice que enjugará todas lágrimas. ¿Habrá lágrimas en el cielo? Sí. Frente al tribunal de Cristo, cuando nos muestre todo lo que pudimos haber hecho. Como pastor, llevo casi 10 años apenas de pastor. Antes era evangelista. Yo he estado en varios lechos de muerte. De personas octogenarias, de 90 años, 70 años. Nunca escuché en un lecho de muerte a alguien arrepentirse por lo que hizo. Le decía, ¿quiere arrepentirse de algo? No, yo ya arreglé mis cuentas con Dios. Lo que me arrepiento es lo que no hice. Lo que no viajé. Lo que no amé. Lo que no arriesgué. ¿Por qué no hablé? ¿Por qué me callé? ¿Por qué perdí 30 años de mi vida callado? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no transformé? ¿Por qué no provoqué? La gran mayoría de los ancianos se preocupan por lo que no hicieron y ahora ya no les da ni el físico, ni la cabeza, ni le irriga la sangre como antes. Alégrate de tu Creador en los días de tu juventud, porque vienen los años en que no tengas contentamiento, ni el Viagra te va a dar el contentamiento que tienes ahora. ¿Se entendió la metáfora y la parábola? Amén, gloria al Señor. Entonces este es el tiempo donde tú te tienes que alegrar y decir, Señor, yo necesito entender que Dios me dio el hoy. Alguien tiene que decirme amén. Dios te dio el hoy. Y tienes que decir, Señor, dentro de lo que es tu santidad, dentro de lo que es la teología, dime cuál es mi máximo potencial. Ensancha mi mente y no te vas a sorprender. Dios te va a dar estrategias, métodos en tu ciudad, en tu país, en tu nación. No es hacerse el loquito, el rebelde porque sí, me voy a hacer el Che Guevara. No. Tampoco la rebeldía como postura sirve. Porque si es una postura es hipocresía, aunque parezca innovación. No estoy hablando de hasta el rebelde, voy a venir sin corbata, voy a venir en short porque yo soy nuevo. No. Estoy hablando de ideas creativas. Cosas que nadie pensó y que Dios las tiene allí para dártelas. Si te pones a orar, cuando vas a hacer tus facturas, tus propuestas, cuando vas a escribir un guión, cuando redactas tu hoja de vida, dile, Señor, dime qué es lo que yo puedo aportar a esta tierra, de modo que cuando me vaya sepan que yo estuve aquí. Y Dios dice, te daré favor y fama para con los hombres y con los de afuera. Se lo dijo el profeta, he aquí yo te daré favor para conmigo y para con los hombres. Ensancha la mente. Dios es el principal marketinero. Él maneja el branding y la marca como nadie, jamás. Él sabe cómo hacer para que tu nombre esté donde tenga que estar, de modo que tú le des la gloria a Dios y seas una lumbrera. Él sabe cómo colocar a José, llevarlo desde una cárcel o de la esclavitud al primer puesto al lado del faraón. Él sabe cómo hacer que el Dios de Daniel sea el Dios a que todo Babilonia adore. Él sabe cómo transformar la oscuridad en luz, cómo llevarte de lo más bajo a lo más alto. Dios dice, es palabra de Dios. Alguien tiene que decir amén. ¡Aleluya! ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. ¿Cuántos vamos a abrir la mente? ¿Se atreven a decir yo quiero abrir mi mente? Porque yo se lo digo al Señor, no estoy diciendo, ustedes que son ignorantes. No, los que nos creemos inteligentes, abramos la mente. Porque la letra sin Espíritu Santo es ley. Y la ley atrofia. Hay que ser atrofiado, para estar dentro de una sinagoga.
predicando de un Mesías que algún día va a venir, y afuera entre la chusma, entrando en un burro, el Mesías y no verlo. Imagino a algunos sugieres que salen de ahí, hey, paren la chusma, ¿y quién es ese en el burro? Sáquenlo de acá, que estamos esperando el Mesías. Hay que ser ignorante. El Mesías pasando por la puerta y ellos teniendo servicios puertas para adentro. ¿Creen que esto es la gráfica de la ignorancia? Espera que les muestre tantas iglesias que ahora están cantando y Cristo en la vereda. Mirando la hora y diciendo, uy, se pasó la hora, ya está, me tengo que ir. Tengo reservas en Macaroni. Hay que ser ignorante, ¿no? Para correr con la reserva de Macaroni y perderte lo que Dios te está hablando. Hay que ser necio y tener la mente atrofiada. Ah, eso sí, no pongo bolas del diablo en mi arbolito. ¿Y de verdad se piensa que eso le va a preguntar el Señor en el cielo? ¿Tú ponías bolas del diablo? No, pasa. ¿De verdad? No, porque a lo mejor creen que de verdad le van a preguntar eso. Que tenían que cumplir una ley, un estatuto. El otro día, ya hace varios meses, estoy saliendo de un baño en un sitio público y alguien me dice, yo lo escucho a usted pero a escondida porque mi pastor no quiere que yo lo vea ni lo escuche. Está bien. Me sentí una película prohibida para mayores, me veía... Soy predicador para adultos. Le digo, está bien, no hay problema, no hay problema. Y después me dice, ¿y sabe por qué no lo quiere? Porque dice que usted no parece un pastor. Digo, ¿y qué parezco? No sé, cualquier cosa. Parece un actor, una estrella de cine, pero no parece un pastor. ¿Y cómo es un pastor? Le digo al muchacho, ¿y cómo es un pastor? Como el mío. ¿Y cómo es el tuyo? ¿Qué sé yo? No se viste así, no sé, no anda así todo peinadito, me dice. Ah, entonces hay que despeinarse. No, pero no sé, tonteras, me dijo, y no supo qué decirme. Entonces yo me di cuenta que toda la enseñanza en contra era, no parece. Como no parece, seguro no es. Aquel no parece, no debe ser. Mirá aquella cómo se viste, no parece, no es. Aquella parece, tiene pinta de loca, parece, debe ser. Estereotipamos, estigmatizamos y así somos. Y Dios dice, yo voy a usar lo que no parece para que sea, lo que no es para avergonzar a los eruditos, los sabios. Voy a usar a lo que no parece. Voy a usar a los... Voy a usar lo que no es para que sea. Y yo me voy a glorificar. Voy a usar a River. Voy a usar a mi pueblo. Si crees que Dios habló, se tiene que oír ese aplauso. ¡Aleluya! No. Aplaude, celebra al Señor de señores. El Rey está en casa. Bendito sea Dios. ¡Aleluya! Es un río